Saludos de la Universidad José María Vargas, en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. La materia Teoría del Espacio 1, con el profesor Alejandro Mariones. Yo, la alumna Maita Estefani, le presenta el tercer video sobre la ciudad y el espacio público, el cual unirá los dos anteriores. Los artistas obedecían ciertas normas de las representaciones, animales, humanas o simbólicas. Claro que esta que con vista a fines de prácticos, quizás también para ilustrar algunas ideas de lo bello. En la actualidad se plantea por la evolución de lo instrumental y la búsqueda progresiva de la perfección, que representa desde el Paleolítico inferior. El hombre en primer lugar utilizó la madera, más tarde la pintura sin pulir, la usaba para hacer flechas, mazas, hachas, fue modificando poco a poco los instrumentos que lo proporcionaba la naturaleza y llegó a elaborar útiles de una precisión realmente notable, yesques, precursores, resplandores, picos, cuchillos, cinceles y taladros. Esto ayudó a que anteriormente la ciudad era mucho más política y administrativa, utilizando los espacios públicos para sus propósitos, donde se presentaba un conflicto de cómo se utilizaba tal espacio público como ámbito político y para uso de la ciudadanía. Las construcciones que se estaban dando en los espacios públicos estaban más consideradas como un momento previo, como estética de la ciudad y no para expresar las necesidades de los ciudadanos. No se consideraba estos lugares más amplios de sus límites territoriales. En la historia del arte, durante este año se trataba mucho de la belleza femenina, consiguiendo crear una mujer sugerente, mujer vital y madre. Otro tema que le gustaba trabajar era el referente a la mujer asociada a la fertilidad de la inspiración prehistórica. Disfruta el material y descubrimiento del camino que le indica, antes que alterar deliberadamente la forma natural de una pieza de piedra, bella por sí misma, figura recostada y madre reclinada e hijo. La cultura que se presentaba en estas épocas queriendo mantener el arte clásico con lo que tiene que ver con la forma de la ciudad. Las calles en este entonces eran más abiertas para la fluidez de las personas y su comunicación social. Se alentaba a la población a una nueva política monumental, enfatizando el valor de sus tradiciones. Ya empezando nuestros años de hoy en día se hablaba más de las identidades de cada individuo, desarrollaba a través de su espacio público, que sin identidad no tendríamos espacio público, pero ya entrando en la parte de los aspectos colectivos. La arquitectura urbana predominante como un hecho cultural, los trabajos relativos a la globalización no tienen en cuenta las residencias sociales alternativas cívicas para reconquistar los espacios para que sean públicos y generadores de la ciudadanía. Se ha plasmado en el urbanismo actual corredores conexión con el resto de un territorio aprovechando la infraestructura de comunicación. Los espacios públicos deben de concebir la ciudad, sustrayendo una cultura conectándolos con la tecnología de información y comunicación para su modernización, ya que el urbanismo trata de lo ideal. Hoy en día se aplica a los espacios públicos de los ciudadanos para las personas acogiendo sus necesidades. Los espacios públicos en día favorecen la vida en el ámbito privado. El espacio público facilita la vida en ambos ámbitos, públicos y privados, facilitando el desarrollo de cualidades que por un lado vinculan la vida privada con el mundo público. El espacio público se presenta para diversas actividades que se realizan hoy en día. Por esto los arquitectos y urbanistas se están centralizando en el tema de las ciudades para su reconstrucción y diversidad, para cumplir con los derechos de las personas. Hoy en día hay ciertos proyectos que los espacios públicos que aún se encuentran en proceso para su realización. El autor Herrera Rivera nos dice en su libro Identidad y Espacios Públicos. El libro nos explica que los espacios públicos no es un tema de tratar desde el punto de vista teórico, sino más bien desde un punto de vista de intervención. El tema de espacios públicos es muy complejo, tiene muchas dimensiones y acepciones. De esta manera podemos observar claramente que los ciudadanos no nacen, sino se hacen. ¿Cómo? Dándole los derechos a los espacios públicos para descubrir sus lugares de tranquilidad. El espacio público se desarrolla en situaciones socioeconómicas y políticas culturales que dan resultados del conocimiento y la identidad de las personas. El espacio público de forma más teórica, tomando a la ciudad en el ámbito histórico, estando totalmente de acuerdo a la época actual, que la ciudad es un espacio público, teniendo dentro de lo que corresponde en una realidad sociocultural, geográfica y política, pero con diferente de lo que todos debemos tomar la ciudad como su espacio y no estando de acuerdo con esto, ya que cada ciudadano debe elegir su espacio donde se sienta con más libertad. Todo espacio público no es necesario solo las áreas verdes y abiertas a su totalidad con respecto a la ciudad. Es también una replantación colectiva. Si observamos nuestras ciudades
Al tener claro el significado del espacio público y también espacio colectivo, podemos llegar a la conclusión de que este existe más espacios colectivos que los espacios públicos, ya que estos son lugares o las fachadas que son propiamente de la ciudad. En comparación con el espacio colectivo, es donde es propiamente los ciudadanos. La construcción de un espacio público debe estar caracterizada por la organización económica, la organización social, la estructura política y los objetivos de los grupos sociales dominantes. Las transformaciones radicales y rápidas que viven nuestras ciudades para adecuar su estructuración y componentes de los ciudadanos. Este acontecimiento se debió por la revolución tecnológica que se vivió en estos años, los pasos agigantados que dan las empresas y el traspaso que asumía el gobierno para la atención que necesitaba la ciudadanía, rediseñando los espacios públicos. La definición de lo que llega la autora en el libro La simplicidad y el espacio público como concepto de un lugar común. El mínimo común múltiplo de los espacios públicos es que es un componente fundamental para ofrecer una calidad de vida, garantizando el ejercicio de los derechos humanos y fortaleciendo la ciudad. El espacio público va totalmente articulado a la sociedad civil como esfera pública, autónoma, que evidencia una organización social. En estos espacios públicos situados en la ciudad se logra con la esfera pública evidenciar los problemas que puede presentar una ciudadanía, de cómo los afectan los avances científicos y tecnológicos y hasta políticos, haciendo de esta forma estos lugares un método de comunicación de los ciudadanos, comunicándolos o solo por palabras, sino también por afiches o grafitis como los símbolos protestados de los lugares públicos. Los lugares comunes donde las personas llevan actividades cotidianas, funcionales y rituales. Estos lugares son usados por propósitos públicos y privados. Entrando en el tema de la construcción social y lo que ha aportado para los aspectos públicos, refiriéndonos en el tema de la ciudadanía, se ha evidenciado las transformaciones que ha tenido la ciudad y los espacios comunes que dieron resultado a los fenómenos sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Las ciudades son creaciones del hombre y por estos hechos siempre estará presente la sociedad, que le da esencia y espacio a las personas que sostienen estos lugares. Las ciudades se inclinaban más hacia el lado renacentista, dando solo para las características de los espacios públicos que debían ser calles dispersas. Las calles, las plazas y las avenidas mantenían una excelente calidad artística, elemento fundamental en los espacios públicos de esta época, declara el autor. Se crearon obras arquitectónicas de tipo muy fundamental de manera estética para la ciudad. Las personas en esta época en Europa se encontraban más hacia las orillas de los ríos, los cuales tenían como medio de comunicación en estos años, se encontraba para el río principal de espacios públicos. En esta época, estos lugares se dependían mucho del transporte fluvial para relacionarse con el resto de los países, así como se podrá tomar el parte de los ríos como espacio público o parte de la esfera pública. El uso de lo que se le ha dado a las calles ha sido muy fundamental para el desplazamiento de personas y vehículos que nos han llevado a tocar este tema, ya que puede aquí que fluyen las ciudades que nos emergen en los espacios públicos. Se empieza a acentuar el uso creativo de las calles como lo son el uso de centros comerciales, salir de las calles, apreciar las mercerías que se ofrecen en los diferentes establecimientos. En esta época, como lo son perfumes, joyas, productos exóticos, este simple hecho de poder salir a las calles aumentaba la influencia de personas hacia ellas, lo que proporcionaba el encuentro y la actividad social. Así que entre clases sociales, como mencionamos anteriormente, que crea cada lugar destacadas entre ellas. Los aspectos artísticos de forma urbana son parte de la calidad social. En los países también a tener artes no solo de su historia, sino también a comprender a través de obras históricas ajenas a ellos, con la finalidad de hacer comprender a las personas que la memoria es importante en nuestra sociedad y debería ser tema de conversaciones para nosotros, lo que hace que en nuestros países se observe obras públicas para la atención de más ciudadanos y mayor enseñanza para nuestras culturas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este tema para este video, que es un tema de complementación para los dos videos anteriores.